Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander y vamos a explicarles acerca de la modulación delta. Nosotros somos José Manuel Barco Gómez, Carlos Sergio Sacristán y quien le habla, Harold Ali. Empezando sobre la modulación delta. Bueno, la modulación delta está planteada como una alternativa válida para los sistemas PCM, que significa en inglés, como su significado en inglés, es modulación por impulsos codificados. Bueno, se sobremuestra la señal del mensaje intencionalmente para permitir el uso de una estrategia de cuantificación simple para la construcción de la señal codificada. En la siguiente imagen podemos observar que otros factores que influyen en esto es sobremuestrear la señal a una tasa mucho mayor que la tasa de Nyquist, en la cual nosotros sabemos que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces su frecuencia máxima para aumentar la correlación entre muestras adyacentes. Se aproxima con una función escalera para proveer la versión sobremuestrada de la señal del mensaje. A partir de aquí vamos a ver la diferencia entre la entrada y la aproximación cuantificada en solo niveles de más o menos delta, correspondiendo a la diferencia positiva o negativa. Otro ítem que tenemos que tener en cuenta en la modulación delta es que si la aproximación cae por debajo de la señal, esta es incrementada en delta. Si la aproximación cae por encima de la señal, es decrementada en delta. Y si la señal no varía muy rápidamente de muestra a muestra. La modulación delta, acá podemos observar la imagen de modulación delta. Como podemos observar, vemos MET como la señal del mensaje de entrada. MQDT, la señal aproximada en escalera. Con el mouse vamos a dar inicio al funcionamiento de la señal análoga como MT de entrada. Ahí podemos observar, vamos a explicar un breve funcionamiento de cómo hacer la aproximación en escalera de dicha señal. Para dar un ejemplo sobre la modulación delta, mi compañero explicará más a fondo y con un mensaje más detallado sobre dicho esquema mostrado a continuación. Bueno, en este esquema se denota una señal senoidal continua. Nosotros tomamos una tanda de bits de un tiempo de muestreo PDS, que es nuestra señal aproximada en escalera. Tomamos inicialmente un escalón. Como vemos que la señal va decayendo, nuestra segunda delta seguirá decayendo. Vemos en este punto que sigue siendo la señal análoga MDT más pequeña que nuestra MEQDT. Entonces seguimos cayendo. Cuando encontramos que nuestra señal MDT está superior a nuestro nivel MQDT, agregamos un delta y así sucesivamente. Aquí vemos que está MDT menor que nuestra MQDT, reducimos un delta y así sucesivamente hasta que hacemos el muestreo, nuestra modulación en toda la señal. De aquí pasamos con todos los datos de nuestra escalera a sacar una secuencia binaria, que es nuestra salida del modulador. Cada vez que disminuye un delta, me muestra un 0. Cuando aumento un delta, muestra un 1. Por eso aquí vemos que hay un 0, un 0, un 1, un 0, un 1, un 1, un 1, un 1, un 1, un 0, que es este, un 1, y vuelve a bajar. Entonces,
Posteriormente seguirán ceros. Ya explicado el ejemplo, vamos a explicar la modulación delta más teóricamente. Sabemos que nuestra señal m de n, que es una señal periódica, es decir, se repite en un periodo de tiempo donde m de n va a ser igual a mnts, siendo n un número entero de signo positivo o negativo, el que me indica que se repite, como ya lo había dicho, en un periodo de muestra o de tiempo que habíamos escogido para hacer nuestra modulación. MNTS es una muestra de la señal M de t en un periodo de tiempo que es un múltiplo entero de nuestro periodo de muestra. Nosotros podemos ver aquí que EN, nuestra señal de error, es una representación de nuestra M de n, que es una muestra de la señal M, menos una muestra anterior de la señal M, donde el error que hay o nuestra versión cuantificada va a tener un delta con un signo de nuestra señal, que es nuestra señal de error. De esta manera, nosotros podemos ver que nuestro siguiente valor de la escalera va a ser la señal que tenemos de la muestra anterior más nuestro delta, digámoslo así, o nuestra versión cuantificada de E de n, nuestro error. Como ya lo había dicho, EN es la señal de error que representa la diferencia entre la señal muestreada y la última aproximación, o una muestra anterior de MN. EQN es nuestra versión cuantificada de E de n, y la señal de la función signo que se utilizó aquí para representar que puede ser un delta positivo o un delta negativo. La modulación delta, la tasa de transmisión es igual a la tasa de muestreo, es decir, que nuestra frecuencia de muestreo es 1 sobre el periodo de muestreo y esa es nuestra tasa en Nyquist. Otra, digámoslo así, ventaja de la modulación delta es su simplicidad. Para hacer tantas modulaciones y tan expansivo en su modulación, utiliza pocos recursos. Puede ser generada a partir de la aplicación directa de la versión muestrada de la señal mensaje al modulador, que involucra las funciones de un comparador, un cuantificador y un acumulador. Entonces, aquí llega una señal muestreada. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos que hay una señal de error, como ya lo habíamos dicho, y esta señal de error es cuantificada con un orden 1. Esto me indica que hace la escalera. Esta señal cuantificada sale y se realimenta y, como lo habíamos dicho antes, busca la muestra anterior para ser comparada a la señal mensaje. Aquí, ¿qué agregamos? La señal mensaje anterior y la señal de error que viene cuantificada. ¿Para qué? Para después restarlos y que solo nos dé el delta, que es el que sube o baja dependiendo de la comparación que se haga aquí con la señal mensaje. Posteriormente se codifica los unos y ceros que habíamos visto en las gráficas anteriores. Estos son los que da el resultado el encoder o el codificador que hay aquí. Y posteriormente sale nuestra señal de M, que es la escalera como tal de nuestra modulación. Como lo explicó mi compañero en la gráfica anterior, voy a dar unos ítems más claros sobre los cajones en los cuales se va a demostrar su función teórica. Nuestro comparador computa la diferencia entre las dos entradas separadas en tiempo TS, nuestro tiempo de muestreo. Cuantificador, el cual es un sistema limitador simple con relación de un solo escalón delta de entrada sobre salida afectado por la función signo. El acumulador, que produce el siguiente resultado. Nuestra señal MQN
que es igual al delta por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de nuestro error signo, que es, que es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de nuestro error cuantificado. En el instante de muestreo NTS, el acumulador incrementa en un salto positivo o negativo, dependiendo del signo algebraico de nuestro error, la función error. Y si la muestra de entrada de Mn es mayor que la última aproximación MQN, se aplica un incremento positivo delta y así viceversa, como lo explicábamos en nuestro ejemplo anterior. En nuestro delta, en el cual mencioné que puede tomar su valor positivo o negativo dependiendo de la comparación entre la señal M de t y la señal MQ de t. Se me olvidó mencionar también un factor importante, el cual es el z a la menos 1, que es la unidad de retardo de un periodo de TS. Después mostraré cuál es la función, a continuación mostraré cuál es la función de nuestro receptor delta. En nuestro receptor delta podemos apreciar que entra la señal de ejemplo en el canal muestreado, el cual después ingresa a nuestro decodificador, posteriormente a nuestro acumulador y su salida hasta nuestro filtro pasabajo. Y así será reconstruida la señal del mensaje. Pero antes que todo, tengo que mencionar su estructura interna del acumulador, en el cual, acá donde tengo el mouse, podría decir que es nuestra señal de salida del codificador, pero para este sería nuestra entrada al acumulador. Acá sería nuestro YDT, o nuestra salida del acumulador. Entonces, el acumulador funciona como una entrada sumada con una salida por z a la menos 1, un desplazamiento, el cual es sumado a nuestra señal de entrada. Y esa señal es la que va a entrar a nuestro filtro pasabajas y así a la reconstrucción de la señal del mensaje. La escalera aproximada MQN es reconstruida, pasando la secuencia de pulsos producidos a la salida del decodificador a través del acumulador ya mencionada su estructura anteriormente. Y así de manera similar al utilizar en el TX, nuestra señal de transmisión. Así como acabé de explicar este funcionamiento, la modulación delta tiene una serie de ventajas, las cuales mi compañero las mencionará a continuación. Bueno, pues entonces ustedes saben como en la modulación delta, pues nosotros tenemos ciertos determinados errores que podemos encontrar en nuestra señal escalonada. Primero que todo, pues el ruido que podemos presentar es una distorsión de sobrecarga, la cual es debida a que el ancho de banda es rechazado por un filtro pasabajas que tiene exactamente el mismo ancho de banda al mensaje original. Esto también puede ser originado cuando la velocidad de cambio es muy grande y pues podemos obtener lo que pues hemos llamado distorsión de carga. Por otro lado, pues la distorsión de carga es la que podemos ver acá en esta parte de acá, es esta donde hay mucha variación, donde es decir está actuando la función delta en esta parte donde podemos ver el escalonado, que es la sobrecarga. Y pues en esta parte en donde la parte escalonada no varía, donde pues se nota muy poco, podemos encontrar un ruido granular. Y pues que es esta parte de acá, ¿sí? Donde tiene un periodo pues